Muy bien, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Vamos a continuar contestando las dos preguntas que dejamos en el podcast número 6. Y este es el podcast número 7 para todos ustedes. Y lo enviamos con la bendición del Señor en el nombre del Señor Jesucristo, para bendición y edificación de todos. Las dos primeras preguntas, o las dos preguntas que nos hicieron, fue de Popayán, Colombia. La hizo el hermano Hubert Quintero. Y la primera dice: ¿por qué razón Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Y la segunda pregunta es: si en el Edén solo estaba Adán y Eva y sus hijos, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Muy bien, vamos a contestar la primera. ¿Por qué razón Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Generalmente esa pregunta la hacen tanto trinitarios como también creyentes y ministros pentecostales del nombre. Y la razón por qué la hacen es porque los trinitarios siempre están pensando en tres personas divinas y distintas. Y para ellos ese es un texto excelente, entre comillas, para probar que existen tres personas divinas distintas, coiguales y coeternas, y cada una llamada Dios. Ustedes saben que así está formado lo que se conoce como el dogma de la Santísima Trinidad, y que yo llamo la herejía de la Trinidad, porque ellos dicen que Dios el Padre es una persona divina y distinta. Dios el Hijo es la segunda persona divina y distinta. Y el Espíritu Santo es la tercera persona divina, también llamada Dios. De manera que ellos, o el Dios trino de la herejía trinitaria, está formada por tres dioses: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y cuando leen escrituras como esta del Señor Jesús allá en la cruz del Calvario, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice, si ve, la segunda entregándole el espíritu a la primera. Y esa explicación y ese razonamiento basado en el dogma de la Trinidad, nosotros lo rechazamos. Nosotros no lo aceptamos, no lo endorsamos en ninguna manera, porque está distorsionado completamente en relación con el uso de los términos Padre e Hijo en las Escrituras, y también del mal uso de la condición y la función de Dios como el Padre y de Jesucristo como el Hijo. Está distorsionado en cualquier punto de vista que se le mire. En segundo lugar, los creyentes del nombre, incluyendo ministros, también se hacen esa pregunta, ¿no? Si Jesucristo es Dios, y predicamos que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, y Jesucristo es el mismo Padre eterno manifestado en carne, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor le entregó ¿a quién? Su espíritu. ¿Y qué espíritu le estaba entregando Jesucristo al Padre en la cruz del Calvario? Imagínense, esa pregunta está abarcando ya tremendamente, muy amplia. Está tocando otros linderos. Pero vamos a contestarla de la manera más sencilla que podamos. Usted pregunta: ¿por qué razón? Usted habla acerca de razones, está exigiendo razones por las cuales el Señor Jesucristo exclamó en la cruz del Calvario: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera razón la encontramos aquí en 1 Corintios, capítulo 15. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 3 y 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo, o que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y esa es la primera razón. La primera razón porque el Señor Jesucristo exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue porque estaba cumpliendo las Escrituras
en cuanto a su muerte, primeramente, en cuanto a la sepultura y en cuanto a la resurrección. De manera que las escrituras deben tener la respuesta completa, la respuesta exacta. Jesucristo no estaba diciendo así porque Él era una segunda persona divina y distinta, no era porque Él era un Dios segundo y menor, inferior a Dios el Padre. En ninguna manera. Nosotros no usamos esa terminología trinitaria, sino que usamos la terminología que corresponde al misterio de su voluntad, al misterio de la voluntad de Dios, según Efesios capítulo 1, del 9 al 11, donde dice, descubriéndonos o dándonos a conocer el misterio de su voluntad que se propuso consigo mismo según su beneplácito, según el consejo de su propia voluntad. Todo eso lo realizó en la eternidad antes de la fundación del mundo. Cuando Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esas palabras las dijo fue aquí en la tierra, cuando estaba en su condición de hijo, en su función como el hijo, en los días de su carne. Y en tercer lugar, Jesucristo las dijo porque las estaba repitiendo como cumplimiento de las escrituras mesiánicas. Vamos a leer primeramente Lucas 24, donde se encuentra esa expresión. La Biblia dice, y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Estoy leyendo la antigua versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 1569-1602. Y dice el 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por el medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. De manera que ahí encontramos el testimonio bíblico de la muerte del Señor Jesús. Jesús murió conforme a la carne. Murió lo que podía morir. Jesucristo no murió como Dios. Jesucristo murió fue como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios, recuerde que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Lucas 1:35 lo dice. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De manera que Hijo de Dios, literalmente, físicamente presente, es a partir de Belén. Ahí comienza la condición de Jesucristo como el Hijo. Comienza también su función como el Hijo. Y toda esa condición y función tuvo su primera parte en los días de su carne. En la cruz del Calvario, Jesucristo estaba muriendo, era como el Hijo de Dios, pero estaba muriendo también un ser humano. Por eso él podía decir, como el Hijo podía decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si vamos un poquito más allá, o vamos al principio de dónde salió ese asunto del Padre y del Hijo, tenemos que ir a la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1, cuando Dios mismo, estando allá en la eternidad, realizó con él mismo un misterio, un secreto con él, que quedó guardado en Dios por edades eternas. Y ese secreto o ese misterio fue la realización de su propia imagen, la imagen del Dios invisible que estaba en él. Fue allí donde él estableció la sujeción y la distinción, o la distinción y la sujeción entre él como el Espíritu y la humanidad de Jesús. La distinción y también la sujeción entre lo invisible y lo visible, entre Dios y el Hijo, entre el Padre y el Hijo, sin hacer dos personas divinas y distintas, sin hacer a Dios en la eternidad una Trinidad que no existía. De manera que fue allí donde se estableció la distinción y la sujeción entre el Padre y el Hijo, que cumpliría el mismo Dios cuando se manifestaría en carne a partir de Belén.
Jesucristo lo que estaba demostrando era esa distinción y esa función entre el Padre y el Hijo, sin hacer dos personas divinas y distintas. Ahora bien, en cuarto lugar, cuando Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él estaba repitiendo lo que dice el Salmo 31. El Salmo 31, algunas partes de ese salmo son mesiánicas. Y dice en el versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces Jesucristo estaba repitiendo, en cuarto lugar, estaba repitiendo las palabras que ya habían sido escritas en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo había puesto en la mente y en el corazón del salmista David para que las escribiera en relación con la muerte del ungido de Dios o del Mesías. Es lo mismo, por ejemplo, cuando leemos el Salmo 22. Si leemos el Salmo 22, muchas partes de ese salmo son mesiánicas. Por eso Pablo tenía razón al decir que él murió conforme a las Escrituras, porque todo lo que estaba escrito de Jesús en cuanto al Hijo, en cuanto al ungido de Dios, lo que significa también Mesías, en cuanto al Hijo de Dios, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento tenía cumplimiento. Recuerden, hermanos y amigos y hermanos Huber, recuerde que cuando hablamos del Hijo en la eternidad, tenemos que mencionarlo como la imagen del Dios invisible. En la eternidad el Señor no dice tú eres el Hijo de Dios, no dice así, no dice tú eres el Hijo. Son los apóstoles los que escribieron diciendo acerca de la imagen del Dios invisible. ¿Y dónde fue que Dios pensó o realizó en él mismo acerca de la imagen que un día daría a conocer? La respuesta es en la eternidad. De manera que cuando hablamos del Hijo, o hablamos del amado, o hablamos del primogénito, o hablamos de la imagen del Dios invisible, o hablamos del verbo o de la palabra, tenemos que en la eternidad tenemos que pensar primeramente en Dios y con él mismo en su mente. Si alguien me pregunta a mí, hablemos del Hijo en la eternidad, claro, podemos hablarlo, pero en la mente de Dios, no como un ser literal presente. Si vamos a partir de Génesis 1:1 en adelante a hablar del Hijo, no podemos hablar del Hijo tampoco literalmente, como si estuviera presente en el Antiguo Testamento. El Hijo en el Antiguo Testamento tenemos que hablar de él en forma profética. Por eso en el Antiguo Testamento el Hijo se encuentra en profecía. Pero cuando ya vamos a hablar del Hijo presente, literalmente, físicamente, tangiblemente, es a partir de Belén. A partir de Belén es donde el Hijo de Dios hace su aparición y su entrada al mundo. Y la única manera para que hubiese Hijo de Dios fue posible porque el Padre Eterno, el Dios de la eternidad y del Antiguo Testamento, él solo se manifestó en carne en Belén para darse a conocer a los hombres. Esa es la razón porque Jesús decía, el que me ha visto al Padre. No que veían al Padre en espíritu, sino que lo veían presente pero manifestado en carne. Amén. Muy bien, entonces continuemos con la enseñanza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo mismo que dice el Salmo 22, empezando como dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron otras palabras del mismo Señor Jesús antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la palabra de Dios dice ahí en ese Salmo 22, si leemos por ejemplo el 14, dice, me he escurrido como aguas, todos mis huesos se han descoyuntado, mi corazón se ha derretido como la cera, se ha desleído en medio de mis entrañas.
Se ha secado como un tiesto mi vigor, y mi lengua se ha pegado a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Ahí esa palabra perros no era animales, sino una referencia simbólica a los gentiles. Fueron los romanos y gentiles que rodearon la cruz del Calvario y estaban allí crucificándolo juntamente con los judíos que lo condenaron. Y dice, horadaron mis manos y mis pies cuando le colocaron sus puntillas, sus clavos en sus manos y en sus pies. Y dice, partieron en sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Contar puedo todos mis huesos. Ellos me miran y me consideran. Imagínense, 10 siglos antes de que naciera Jesús y fuera al Calvario, ya el Espíritu Santo había descrito la crucifixión, el sufrimiento, el abandonamiento humano que sentía Jesús, la desesperación, la angustia, la aflicción, también el desangre. Estaba desangrándose el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y todo eso lo hizo fue para llevar sus pecados y para llevar mis pecados, donde Él estaba consiguiendo la redención y la reconciliación universal, dándole el golpe total a la serpiente por medio de su muerte, de su sepultura y su resurrección. De manera que todos estos salmos, esta parte del Salmo 22, todo esto que nos describe acerca de la muerte del Mesías, del ungido de Dios, solamente se puede reducir en una palabra. Jesús está descrito ahí en ese Salmo 22, en el Salmo 31, está descrito es como un humano muriendo. No fue un espíritu el que estaba muriendo en la cruz del Calvario. Estaba muriendo, era un humano. La Biblia dice que Jesús exclamó una vez diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. También Jesús dijo acerca de su cuerpo. Habló acerca de su carne. También habló acerca de su sangre. También Jesucristo dice que, como leímos en Lucas capítulo 24, dice, encomiendo mi espíritu. Cuando usted reúne esos textos acerca del espíritu y del alma y del cuerpo y la sangre de Jesús, la respuesta es que Jesús era verdaderamente un ser humano. El que murió en la cruz era un ser humano como usted y como yo, con la excepción de que en Jesucristo no había pecado ni engaño en su boca. En los Hebreos capítulo, vamos a buscarlo aquí, Hebreos capítulo 5, creo yo. No, perdón, capítulo 2, Hebreos capítulo 2. En el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esas escrituras comprueban que Jesucristo era un ser humano 100%. Que él padeció fue en cuanto a la carne. Que él derramó su sangre humana. Que él padeció en su cuerpo humano. Que sus huesos fueron partidos, triturados, y que él sufrió el dolor, que él sufrió el sufrimiento, pero en el contexto de la naturaleza humana. Pero también Jesucristo estaba en su condición como el Hijo. Y en esa condición como el Hijo y en esa función como el Hijo,
él estaba también exclamando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A dónde fue el espíritu humano de Jesús después de morir? Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, el espíritu humano de Jesús fue a un lugar que en hebreo se llama el Seol, el lugar donde van todos los muertos, y que estaba separado por dos compartimientos: el lugar de consolación y el lugar de tormento. Jesús no fue al lugar de tormento. Su espíritu y su alma fueron al paraíso, dice la palabra de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero su cuerpo fue a la sepultura. Su cuerpo, pero no vio corrupción. Y al tercer día se levantó entre los muertos, se levantó triunfante para enseñarnos a nosotros cómo un día también vamos a ser redimidos como Él, vamos a ser resucitados como Él, vamos a ser transformados como Él, vamos a tener un cuerpo glorificado como Él, y juntos vamos a ir a la gloria con Él para estar para siempre con Él al lugar que Él nos ha preparado. De manera que, hermano Hubert, cuando Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no estaba hablando una segunda persona divina y distinta. No estaba hablando un ser llamado Dios el Hijo, la segunda persona. Eso es puro invento del catolicismo romano. Eso es puro invento también de las enseñanzas evangélicas, de las denominaciones trinitarias que copiaron y adoptaron el credo del catolicismo romano en referencia a lo que se conoce como la Trinidad. Nosotros no creemos esa enseñanza, por lo tanto creemos lo que la Biblia dice, que Dios sí tenía un misterio preparado para ser revelado. No era el de la Trinidad. Ese fue 300, 400 años después de establecida la Iglesia de Jesucristo, en los concilios de Nicea, de Constantinopla y el credo atanasiano. Pero el misterio de la voluntad de Dios fue en la eternidad. Misterio glorioso, pues fue solamente posible por la multiforme sabiduría de Dios, por el poder de su fortaleza, por el Espíritu del Señor, fue posible ese misterio de su voluntad. Bueno, muy bien, hermano, queda respondida su pregunta. Yo creo que vamos a continuar entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta es: si en el Edén solo estaba Adán y Eva y sus hijos, ¿de dónde salió la mujer de Caín? La pregunta está mal hecha, en primer lugar, me perdona, porque usted dice en el Edén. Si nosotros vamos a leer en Génesis capítulo 3, dice en el 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces lo sacó Jehová del huerto de Edén. Ahí dice claramente: lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de Adán y Eva, y hablamos de Caín y Abel, y hablamos de la esposa de Caín y sus descendientes, etcétera, no estaban en el Edén. Ellos, Adán y Eva fueron echados del Edén, como dice la palabra. No fueron echados de cualquier manera. Fueron echados vestidos con el vestido de Dios. Y ese vestido fue especial. No eran las hojas de higuera que había construido o fabricado Adán, hojas que se deteriorarían con el paso del tiempo, sino que el Señor mató unos animales y los vistió con pieles de animales, para mostrarnos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Desde ahí el mismo Señor mostró de una vez lo que sucedería en el futuro con Jesucristo.
siendo nuestro sustituto. Esos animales fueron los sustitutos por el pecado de ellos. Esos animales eran inocentes, ellos no hicieron nada para morir, sino que el Señor hizo que ellos murieran para poder vestir a los pecadores. De manera que ese es el contexto o la base de Adán y Eva cuando salieron del Edén y entonces comenzaron a multiplicar toda la tierra. Ahora, si nosotros leemos inmediatamente el capítulo 4, dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Si leemos así en esa secuencia de capítulos y versículos, aparentemente da la impresión de que los primeros hijos que tuvo Adán y Eva fue Caín y Abel, pero realmente no es verdad, porque primeramente tenemos que leer Génesis capítulo 5, donde Génesis capítulo 5 nos da una información general sobre la existencia de Adán y también sobre el origen de la prole. La Biblia dice en Génesis capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a la semejanza de Dios lo hizo. Dice, varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán significa humano. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ese relato está de acuerdo con lo que dice Génesis capítulo 4, donde muestra en el versículo 15, respondióle Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Pero dice en el 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Hermanos, si nosotros vamos a decir que por la lectura de estos textos así en secuencia era que solamente existía Adán, Eva, Caín, Abel y Seth y nadie más, estamos pasando por alto el contexto de la multiplicación de la prole de Adán durante 930 años. La Biblia dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas durante esos 930 años. También la Biblia dice que fue a la edad de 130 años que Adán engendró a Seth, y que Seth en adelante también comenzó a engendrar otros hijos. Pero nosotros debemos ponerle más bien sentido común al relato de las Escrituras, porque fueron inspiradas también por el Espíritu Santo. Cuando Moisés escribió estos libros, o este libro, concretamente el libro de Génesis, no lo escribió por voluntad propia o por su deseo particular de escribir un relato para el pueblo de Israel, sino que escribieron fue inspirados por el Espíritu Santo, según como lo dijo Pedro en su epístola. Inspirado por el Espíritu Santo, Moisés tomó como ejemplo a Caín y a Abel de entre todos esos hijos y de entre todas esas hijas,
que Adán y Eva tuvieron durante 930 años. Es decir, al Espíritu Santo le plació tocar el tema de Caín y Abel y el tema de Sed antes de tocar el tema de cada uno de los hijos de Adán y Eva. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque es su voluntad. Además, era para mostrar la diferencia entre la verdadera adoración en espíritu, en verdad, y la adoración errónea, la adoración falsa, la adoración terrena, la adoración particular o personal. La palabra de Dios muestra que Adán y Eva engendraron muchos hijos y muchas hijas durante toda su existencia. De manera que tenemos que tomar de entre todos esos hijos e hijas el relato de Caín y Abel y también el de Seth. No podemos decir que Caín y Abel Caín fue el primogénito y que el segundo hijo de Adán fue Abel. No podemos hablar de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que Caín fue el primogénito o el primer hijo de Adán. Yo nunca lo he leído en la Escritura. Si usted sabe el texto, puede enviármelo y entonces podemos cambiar la información que estamos dando o la interpretación que estamos dando. Pero recuerden, hermanos, también que la razón por que muchos hablan en forma distorsionada de este caso de Caín y Abel y de Seth es porque ellos están propagando una enseñanza equivocada, una enseñanza errónea acerca de una supuesta existencia de otra raza que estaba viviendo en otra parte separado de Adán, de Caín y de Abel, y que por eso fue que Caín se fue a la tierra de Nod y encontró allá esa raza y allá conoció a su mujer y entonces tuvo a su hijo, al cual llamó Enos y construyó una ciudad y construyó toda una población que continuó con la descendencia de Caín. Eso que le acabo de decir no es verdad. Para refutar eso, nosotros tenemos que echar mano de Hechos. Vamos a mirarlo. Hechos capítulo 17. Creo que está. Vamos a mirar Hechos capítulo 17. Donde dice la palabra de Dios. Cuando Pablo estaba en Atenas, en el Areópago, delante de todos esos filósofos, de los epicúreos y todos ellos, les dice que mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Y dice Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este como sea Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Y ve lo que dice el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen, porque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, y en él vivimos y nos movemos y somos. De manera que Pablo aclaró una cosa muy importante, que toda la raza humana ha sido hecha de una sola sangre. De una sola sangre ha sido hecho el linaje de todos los hombres. Entonces, si colocamos el cuadro correcto, Adán y Eva, de una sola sangre de ellos hizo todo el linaje humano, quiere decir que está correcto lo que dicen las Escrituras, que durante los 930 años Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas. La Biblia no dice cuántos, seguramente docenas y docenas, cientos de hijos. Recuerden
que los hijos se engendran, duran 9 meses engendrados y nacen a los 9 meses. Y él vivió 930 años y tuvo hijos e hijas, quiere decir que tuvo muchos hijos y muchas hijas. Y entonces, de ese grupo de muchos hijos y de muchas hijas con que Adán y Eva llenaron toda la tierra, fue que el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que tomara el relato de Caín y Abel sobre el asunto, sobre la muerte de Abel por parte de Caín, y cómo también Seth vino al mundo y fue engendrado después de ellos. Ahora bien, para terminar, yo quiero decirle una cosa, que Caín no conoció a su esposa en la tierra de Nod como algunos lo aseguran, sino que Caín conoció a su esposa fue dentro de la descendencia de su padre. Recuerde que se multiplicaron como hermanos, como hermanas, y hermanos y hermanas hasta que no había número. Y dentro de ellas, dentro de ese número de hermanas, fue que Caín tomó a su esposa y dice la Biblia que salió para tierra de Nod y allí fue donde conoció a su esposa. Y tuvo un hijo y comenzó la descendencia de Caín, la cual en una manera es un tipo del pecado o de la descendencia pecaminosa contraria a Dios, que identifica también el misterio de iniquidad. Muy bien, hermano, esperamos que esta pregunta haya sido contestada y usted la haya comprendido. Dios le bendiga. El Señor le guarde a todos.